Signo del silencio. Ocho lecciones sobre yoga por Aleister Crowley. Segunda lección. Yama. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. Estrellas y amniotas placentarias, y vosotros, habitantes de los 10.000 mundos. La conclusión de nuestras investigaciones de la semana pasada fue que el último yoga que da la emancipación, que destruye el sentido de separatividad, que es la raíz del deseo, debe hacerse por la concentración de cada elemento del propio ser y aniquilándolo por la combustión íntima con el universo mismo. Podría señalar aquí, entre paréntesis, que una de las dificultades de hacer esto es que todos los elementos del yogi aumentan en todos los sentidos exactamente a medida que progresa y como consecuencia de ese progreso. Sin embargo, es inútil cruzar nuestros puentes hasta que lleguemos a ellos y encontraremos que al establecer principios científicos serios basados en la experiencia universal, nos servirán fielmente a través de cada etapa del viaje. Cuando emprendí por primera vez la investigación del yoga, estaba afortunadamente equipado con una formación muy sólida en los principios fundamentales de la ciencia moderna. Vi de inmediato que si íbamos a poner algo de sentido común en el asunto, la ciencia no es más que sentido común instruido. Lo primero que había que hacer era un estudio comparativo de los diferentes sistemas del misticismo. Enseguida se vio que todos los resultados en todo el mundo eran idénticos. Estaban enmascarados por teorías sectarias. Los métodos en todo el mundo eran idénticos. Esto estaba enmascarado por los prejuicios religiosos y las costumbres locales, pero en su esencia idénticos. Este sencillo principio ha sido suficiente para desentrañar el asunto de las extraordinarias complejidades que han confundido su expresión. Cuando llegó el momento de preparar un análisis sencillo del asunto, surgió la pregunta: ¿qué términos utilizaremos? Los misticismos de Europa son irremediablemente confusos. Las teorías han superado por completo los métodos. El sistema chino es, tal vez, el más sublime y el más simple, pero, a menos que uno haya nacido chino, los símbolos son de una dificultad realmente inescalable. El sistema budista es en cierto modo el más completo, pero también el más recóndito. Las palabras son excesivamente largas y difíciles de memorizar, y en general uno no puede ver el bosque por los árboles. Sin embargo, del sistema indio, sobrecargado de todo tipo de adiciones, es relativamente fácil extraer un método que esté libre de implicaciones innecesarias e indeseables y hacer una interpretación del mismo inteligible y aceptable para las mentes europeas. Es este sistema y esta interpretación del mismo lo que me propongo presentarles.
El gran clásico de la literatura sánscrita son los aforismos de Patanjali. Es por lo menos misericordiosamente breve, y no más del 90 o 95% de lo que escribe puede ser desechado como los desvaríos de una mente desordenada. Lo que queda es oro de 24 quilates. Ahora procedo a otorgarlo. Se dice que el yoga tiene 8 miembros. No sé por qué miembros, pero he encontrado conveniente aceptar esta clasificación y podemos cubrir muy satisfactoriamente el terreno clasificando nuestras observaciones bajo estas 8 categorías. Estas 8 categorías son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Cualquier intento de traducción de estas palabras nos sumirá en un mar de malentendidos. Lo que podemos hacer es tratar cada una de ellas por separado, dando al comienzo algún tipo de definición o descripción que nos permita tener una idea bastante completa de lo que se quiere decir. Comenzaré pues con la descripción de yama. Contempla, considera, trasciende. Yama es el más fácil de definir de los 8 miembros del yoga y se corresponde bastante bien con nuestra palabra control. Cuando os diga que algunos la han traducido por moralidad, os encogeréis de espanto y horror ante esta revelación de la bajeza descerebrada de la humanidad. La palabra control no es aquí muy diferente de la palabra inhibición que utilizan los biólogos. Una célula primaria, como la ameba, es en un sentido completamente libre, en otro completamente pasiva. Todas sus partes son iguales. Cualquier parte de su superficie puede ingerir su alimento. Si la cortamos por la mitad, el único resultado es que tenemos 2 amebas perfectas en lugar de una. ¿Cuán lejos está esta condición en la escala evolutiva del caso de los asesinatos de los cofres? Los organismos desarrollados mediante la especialización de las estructuras que los componen no lo han logrado tanto por la adquisición de nuevas facultades como por una restricción de parte de las facultades generales. Así, un especialista de Harley Street es simplemente un médico ordinario que dice: no saldré a atender a un enfermo. No lo haré, no lo haré, no lo haré. Ahora bien, lo que es cierto para las células, lo es para todos los órganos ya potencialmente especializados. La fuerza muscular se basa en la rigidez de los huesos y en la negativa de las articulaciones a permitir cualquier movimiento que no sea en las direcciones indicadas. Cuanto más sólido sea el punto de apoyo, más eficaz será la palanca. La misma observación se aplica a las cuestiones morales. Estas cuestiones son, en sí mismas, perfectamente simples, pero han sido completamente recubiertas por las siniestras actividades de los sacerdotes y los abogados. No hay una cuestión de bien o mal en ningún sentido abstracto sobre ninguno de estos problemas.
Es absurdo decir que es correcto que el cloro se combine con entusiasmo con el hidrógeno y solo de forma muy hosca con el oxígeno. No es virtuoso que una hidra sea hermafrodita, ni obstinado por parte de un codo no moverse libremente en todas las direcciones. Cualquiera que sepa cuál es su trabajo, solo tiene un deber, que es hacer ese trabajo. Cualquiera que posea una función, solo tiene un deber para con esa función, el de hacer que se cumpla libremente. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. No nos sorprenderá, por lo tanto, que el término llama o control, perfectamente sencillo, haya sido desvirtuado por la equivocada y maligna ingenuidad del piadoso hindú. Él ha interpretado la palabra control como el cumplimiento de ciertas proscripciones fijas. Hay bastantes prohibiciones agrupadas bajo el título de yama, que son quizás muy necesarias para el tipo de personas contempladas por el maestro, pero sin sentido han sido elevadas a reglas universales. Todo el mundo está familiarizado con la prohibición de la carne de cerdo como artículo de la dieta de los judíos y los mahometanos. Esto no tiene nada que ver con llama o con la rectitud abstracta. Se debió al hecho de que la carne de cerdo en los países orientales estaba infectada con la triquina, que mataba a las personas que comían carne de cerdo mal cocinada. No era bueno decirle a los salvajes ese hecho. De todos modos, solo habrían quebrantado el mandato higiénico cuando la codicia les venciera. Había que convertir el consejo en una norma universal y apoyarlo con la autoridad de una sanción religiosa. No tenían cerebro para creer en la triquinosis, pero temían a Jehová y a Yahanam. Así, bajo la agrupación de Yama, aprendemos que el aspirante a yogi debe fijarse en no recibir regalos, lo que significa que si alguien le ofrece un cigarrillo o un trago de agua, debe rechazar sus insidiosos avances de la manera más victoriana. Son estas tonterías las que hacen que la ciencia del yoga sea despreciada. Pero no es una tontería si se considera la clase de gente para la que se promulgó el mandato, porque, como se mostrará más adelante, lo preliminar a la concentración de la mente es el control de la mente, que significa la calma de la mente, y la mente hindú está constituida de tal manera que si se le ofrece a un hombre el objeto más insignificante, el incidente es un hito en su vida. Lo perturba por completo durante años. En Oriente, un acto de amabilidad absolutamente automático e irreflexivo hacia un nativo es susceptible de unirlo a usted en cuerpo y alma para el resto de su vida. En otras palabras, le va a perturbar y como yogi en ciernes tiene que rechazarlo. Pero incluso el rechazo lo va a perturbar bastante y por lo tanto tiene que volverse fijo en el rechazo. Es decir, tiene que erguir por medio del rechazo habitual una barrera psicológica tan fuerte que pueda realmente rechazar la tentación sin un temblor o una agitación o incluso una fusa de pensamiento.
Estoy seguro de que verá que es necesaria una regla absoluta para obtener este resultado. Evidentemente, es imposible que intente trazar la línea entre lo que puede recibir y lo que no. Simplemente se ve envuelto en un dilema socrático, mientras que si va al otro extremo de la línea y lo acepta todo, su mente se ve igualmente perturbada por la carga de la responsabilidad de lidiar con las cosas que ha aceptado. Sin embargo, todas estas consideraciones no se aplican a la mente media europea. Si alguien me da 200.000 libras esterlinas, automáticamente no me doy cuenta. Es una circunstancia normal de la vida. Pónganme a prueba. Hay muchos otros mandatos, todos los cuales tienen que ser examinados independientemente para encontrar si se aplican al yoga en general y a la ventaja particular de cualquier estudiante dado. Debemos excluir especialmente todas aquellas consideraciones basadas en teorías fantásticas del universo o en los accidentes de la raza o el clima. Por ejemplo, en la época del último Marajá de Cachemira, la pesca de mansir estaba prohibida en todo su territorio, porque cuando era niño se había inclinado sobre el parapeto de un puente sobre el Jhelum en Srinagar, y sin querer abrió la boca, de modo que un mansir fue capaz de tragarse su alma. Nunca se le hubiera ocurrido a un sahib, un mlecha, atrapar a ese mansir. Esta historia es realmente típica del 90% de los preceptos que se pueden enumerar bajo el título de yama. El resto se basan en su mayor parte en las condiciones locales y climáticas, y pueden o no ser aplicables a tu propio caso. Y por otra parte, hay toda clase de buenas reglas que nunca se le han ocurrido a un maestro de yoga, porque esos maestros nunca concibieron la condición en la que viven muchas personas hoy en día. Ni a Buda, ni a Patanjali, ni a Mansur al-Halaj se le ocurrió aconsejar a sus alumnos que no practicaran en un piso con un aparato de radio al lado. El resultado de todo esto es que todos los que valen la pena estarán absolutamente encantados cuando les diga que desechen todas las reglas y descubran las suyas propias. Sir Richard Burton dijo: más noble vive y más noble muere quien hace y mantiene sus propias leyes. Esto es, por supuesto, lo que todo hombre de ciencia tiene que hacer en cada experimento. Esto es lo que constituye un experimento. El otro tipo de hombre solo tiene malos hábitos. Cuando explora un nuevo país, no sabe cuáles van a ser las condiciones y tiene que dominar esas condiciones por el método de ensayo y error. Empezamos a penetrar en la estratosfera y tenemos que modificar nuestras máquinas de todo tipo de formas que no estaban del todo previstas. Quiero repetir que en nuestros problemas no entra ninguna cuestión de correcto o incorrecto. Pero en la estratosfera es correcto que un hombre esté encerrado en un traje resistente a la presión, calentado eléctricamente, con suministro de oxígeno, mientras que sería incorrecto que lo llevara si estuviera corriendo las 3 millas en los deportes de verano en el Tannesruf.
Este es en el pozo en el que todos los grandes maestros religiosos han caído hasta ahora, y estoy seguro de que todos ustedes me miran con hambre, con la esperanza de verme hacer lo mismo, pero no. Hay un principio que nos lleva a través de todos los conflictos relativos a la conducta, porque es perfectamente rígido y perfectamente elástico. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. Por lo tanto, no es necesario que vengan a molestarme con eso. Dominio perfecto del violín en 6 fáciles lecciones por correspondencia. ¿Debería tener yo la insensibilidad de negárselas? Pero Yama es diferente. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. Eso es, Yama. Tu objetivo es realizar el yoga. Tu verdadera voluntad es alcanzar la consumación del matrimonio con el universo. Y tu código ético debe adaptarse constantemente y con precisión a las condiciones de tu experimento. Incluso cuando hayas descubierto cuál es tu código, tendrás que modificarlo a medida que progreses, remodelarlo más cerca del deseo del corazón. Omar Khayyam. Del mismo modo, en una expedición al Himalaya, tu norma de vida cotidiana en los valles de Sikkim o en el Alto Indo tendrá que modificarse cuando llegues al glaciar. Pero es posible indicar, en términos generales expresados con la mayor precaución, el tipo de cosas que probablemente sean malas para ti. Cualquier cosa que debilite el cuerpo, que agote, perturbe o inflame la mente, es despreciable. Seguramente, a medida que vayas avanzando, te darás cuenta de que hay algunas condiciones que no pueden ser eliminadas en absoluto en tus circunstancias particulares. Y entonces tendrás que encontrar una manera de lidiar con ellas para que te causen un mínimo de problemas. Te darás cuenta de que no puedes vencer el obstáculo de Yama y desecharlo de tu mente de una vez por todas. Las condiciones favorables para el principiante pueden convertirse en una molestia intolerable para el adepto, mientras que, por otra parte, las cosas que importan muy poco al principio se convierten en obstáculos muy serios más adelante. Otro punto es que surgen problemas bastante insospechados en el curso del entrenamiento. Toda la cuestión de la mente subconsciente puede ser desechada casi como una broma por el hombre promedio mientras se realiza sus actividades diarias. Se convierte en un problema muy real cuando se descubre que la tranquilidad de la mente está siendo perturbada por un tipo de pensamiento cuya existencia había sido previamente insospechada y cuya fuente es inimaginable. Por otra parte, no existe la perfección en los asuntos. Siempre habrá errores y debilidades. Y el hombre que triunfa es el que consigue seguir adelante con un motor defectuoso. La tensión real del trabajo desarrolla los defectos, y es una cuestión de gran precisión de juicio ser capaz de lidiar con las condiciones cambiantes de la vida. Se verá que la fórmula, haz tu voluntad, será el todo de la ley. No tiene nada que ver con haz lo que quieras. Es mucho más difícil cumplir con la ley de Telema que seguir servilmente
un conjunto de reglamentos muertos. Casi el único punto de emancipación en el sentido de alivio de una carga es justo la diferencia entre la vida y la muerte. Obedecer a un conjunto de reglas es transferir toda la responsabilidad de la conducta a algún bodhisattva superado, que se resentiría amargamente si pudiera verte y te regañaría en términos inequívocos por ser tan tonto como para pensar que puedes esquivar las dificultades de la investigación con la ayuda de un conjunto de convenciones que tienen poco o nada que ver con las condiciones reales. Son formidables los obstáculos que hemos creado por el simple hecho de destruir nuestros grilletes. La analogía de la conquista del aire es excelente. Las cosas que preocupan al peatón no nos preocupan en absoluto, pero para controlar un nuevo elemento, tu llama debe ser ese principio biológico de adaptación a las nuevas condiciones, ajuste de las facultades a esas condiciones y el consiguiente éxito en esas condiciones que fueron enunciadas respecto a la evolución planetaria por Herbert Spencer y ahora generalizadas para cubrir todos los modos de ser por la ley de Telema. Pero ahora, permítanme comenzar a dar rienda suelta a mi indignación. Mi trabajo, el establecimiento de la ley de Telema, es un trabajo de lo más desalentador. Es muy raro encontrar a alguien que tenga alguna idea sobre el tema de la libertad. Como la ley de Telema es la ley de la libertad, a todos se le ponen los pelos de punta como las espinas de un erizo nervioso. Gritan como una mandrágora desarraigada y huyen aterrorizados del lugar maldito. Porque el ejercicio de la libertad significa que hay que pensar por uno mismo y la inercia natural de la humanidad quiere la religión y la ética prefabricadas. Por muy ridícula o vergonzosa que sea una teoría o una práctica, prefieren acatarla antes que examinarla. A veces se trata de la suspensión por anzuelos o de satí, a veces de la consubstanciación o del supralapsarianismo. No les importa en qué se les eduque, siempre que se les eduque bien. No quieren que se les moleste por ello. La corbata de la vieja escuela se impone. Nunca sospechan el significado del estampado de la corbata, la flecha larga. Ustedes recuerdan al doctor Alexandre Manet en Historia de dos ciudades. Había sido encarcelado durante muchos años en la Bastilla y para salvarse de la locura había obtenido el permiso para hacer zapatos. Cuando fue liberado, le disgustó. Había que acercarse a él con la máxima precaución. Caía en una agonía de miedo si se dejaba la puerta sin cerrar. Fabricaba calzados con un frenesí de ansiedad por si no se terminaban a tiempo, unos zapatos que nadie quería. Charles Dickens vivió en una época y en un país tal que este estado de ánimo parecía anormal e incluso deplorable, pero hoy en día es una característica del 95% de los habitantes de Inglaterra. Temas que se discutían libremente bajo la reina Victoria son ahora absolutamente tabú, porque todo el mundo sabe inconscientemente
que tocarlos, por muy suavemente que sea, es arriesgarse a precipitar la catástrofe de su putrefacción. No va a haber muchos yogis en Inglaterra porque no habrá más que muy pocos que tengan el valor de abordar incluso este primero de los 8 miembros del yoga, Yama. No creo que nada salve al país, a menos que sea a través de la guerra y la revolución. Cuando aquellos que deseen sobrevivir tengan que pensar y actuar por sí mismos de acuerdo con sus necesidades desesperadas, y no por algún podrido criterio de la convención. Incluso la destreza de los obreros ha decaído en una generación. Hace 40 años había muy pocos trabajos que un hombre no pudiera hacer con una navaja y una mujer con una horquilla. Hoy hay que tener un artilugio distinto para cada tarea trivial. Si queréis convertiros en yogis, tendréis que moveros. Leye, Yudica, Take. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.